Me acuerdo perfectamente de la primera vez que vi la casa. Estaba sola, apartada en el borde de un camino rural casi olvidado, rodeada de árboles marchitos cuyas ramas, secas y retorcidas, parecían arañar el cielo grisáceo. Según decían, la casa llevaba abandonada décadas, desde que sus últimos ocupantes desaparecieron sin dejar rastro. Mi única misión era inspeccionar el estado de la estructura y hacer un informe. El día que llegué, el aire estaba inusualmente pesado. Me acerqué a la puerta principal, y lo primero que noté fue lo extrañamente intacta que estaba la fachada. A pesar del evidente abandono, no había señales de vandalismo, ni ventanas rotas, ni pintadas. Eso me sorprendió. Generalmente, este tipo de casas terminan destrozadas por curiosos o grafiteros. Pero aquí no había nada. Solo musgo y enredaderas trepando por las paredes, ocultando casi por completo los antiguos ladrillos. El crujido de la puerta al abrirse sonó como un lamento. Saqué la linterna de mi mochila antes de cruzar el umbral. Dentro, la oscuridad era densa, y la luz de la linterna apenas parecía abrirse paso en la negrura. El aire, allí dentro, estaba cargado de un olor rancio y dulzón, como si la casa hubiera estado cerrada desde hace años, dejando que la humedad y el polvo se asentaran sin interrupción. A cada paso que daba, el suelo de madera crujía bajo mis pies, haciendo eco por toda la casa. Las paredes estaban cubiertas de grietas, y el papel tapiz descolorido se despegaba en tiras largas y deslucidas. A pesar del estado del lugar, lo que más me inquietó fue la sensación de ser observado. Desde el primer momento en que puse un pie dentro, tuve la extraña sensación de que no estaba solo. Como si alguien, o algo, estuviera vigilándome desde las sombras. Me dije a mí mismo que solo era mi imaginación, fruto de las historias que había escuchado y del ambiente opresivo del lugar. Pero aún así, no pude deshacerme de la incomodidad. Avancé por el pasillo central, enfocando mi linterna en las habitaciones de la planta baja. La cocina era un desastre de electrodomésticos oxidados, las telarañas colgaban como cortinas gruesas en cada rincón. Continué hacia el salón, donde lo más destacado era una gran chimenea de piedra cubierta de hollín, y un sofá descolorido que parecía haber estado allí desde hacía medio siglo. Decidí que lo mejor era inspeccionar las habitaciones de arriba. Las escaleras crujían bajo mi peso, como si en cualquier momento fueran a ceder. A medida que subía, el aire se volvía más frío, algo completamente anormal considerando que fuera hacía un calor sofocante. Pero lo más inquietante fue que ese frío parecía emanar de las paredes mismas. Al llegar al piso superior, una corriente helada me envolvió, pero no había ventanas abiertas ni ninguna explicación lógica. Abrí la primera puerta, y no encontré nada fuera de lo común, una pequeña habitación con un colchón viejo y poco más. Sin embargo, al llegar a la segunda puerta, algo cambió. El pomo estaba cubierto de polvo, pero la puerta en sí parecía distinta, como si detrás de ella hubiera algo esperando. Mi pulso se aceleró por un momento mientras la empujaba lentamente. La habitación no estaba vacía ni en ruinas como el resto de la casa. Era un dormitorio perfectamente intacto. Las cortinas, aunque cubiertas de polvo, colgaban en su sitio. La cama estaba hecha con sábanas que parecían haber sido utilizadas hacía apenas unos días. Sobre el tocador había objetos personales, entre ellos un espejo roto y un par de frascos de perfume antiguos. Pero lo que realmente llamó mi atención fue una pequeña libreta que descansaba en el suelo, justo al pie de la cama. Me agaché y la recogí, notando como una fina capa de polvo se levantaba al moverla. Mi curiosidad fue más fuerte que mi sentido común, y decidí abrirla. Al principio, las páginas no parecían contener nada especial, pero en una de las hojas, en el centro del cuaderno, había un mensaje escrito con tinta desvaída: si estás leyendo esto, y también has escuchado los susurros. No son tuyos, son de ellos. No mires por las ventanas, no salgas después del anochecer. No te atrevas a bajar al sótano. Al leer aquellas palabras, un escalofrío me recorrió la espalda. Me quedé unos segundos inmóvil, tratando de procesar lo que acababa de leer. ¿Una broma? ¿Algún tipo de juego de algún habitante anterior de la casa? La caligrafía era antigua. Esto es ridículo, dije en voz baja, tratando de convencerme a mí mismo.
Me levanté y dejé la libreta sobre la cama. Sin embargo, justo cuando me disponía a salir de la habitación, lo escuché. Al principio fue apenas un murmullo, tan suave que pensé que era el viento. Pero dentro de la casa no había viento. El sonido era bajo, distante, como un susurro sutil que parecía provenir de algún lugar profundo, quizá de las paredes mismas. Me quedé paralizado. El susurro continuaba, cada vez más claro, aunque seguía siendo ininteligible, como voces lejanas que intentaban comunicarse sin conseguirlo. Giré sobre mis talones, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho, y enfoqué la linterna hacia las paredes de la habitación. No había nada allí, solo sombras alargadas por la luz de la linterna, sombras que parecían moverse apenas perceptiblemente. Sacudí la cabeza, tratando de quitarme la sensación de paranoia. Es solo mi mente jugando conmigo, me repetí. Sentía una creciente incomodidad, como si estuviera invadiendo un espacio que no me pertenecía. Y a pesar de mi intento de racionalizar lo que estaba ocurriendo, el susurro seguía allí, apenas audible, pero constante, envolviéndome. Era imposible ignorarlo. Lo más inquietante de todo es que, por primera vez desde que llegué, me sentí realmente observado. La advertencia en la libreta seguía retumbando en mi cabeza cuando encontré la puerta que llevaba al sótano. No te atrevas a bajar al sótano, decía el mensaje. Pero aún así, allí estaba yo, frente a la entrada que llevaba hacia el oscuro abismo bajo la casa. Mi sentido común me decía que me detuviera, que diera media vuelta y saliera de aquel lugar antes de que fuera demasiado tarde. Que lo mejor era dejar la evaluación inconclusa, y dejar la casa tal como la encontré. Pero la lógica prevaleció. Es solo una casa vieja, me repetí a mí mismo. ¿Qué era lo peor que podría pasar? Necesitaba terminar mi trabajo. El sótano, aunque inquietante, no era más que una parte más de la propiedad. Además, dejar un sitio sin inspeccionar podría hacerme perder una venta potencial. Respiré profundamente y apoyé la mano en el pomo de la puerta. La puerta se abrió con un chirrido prolongado y lastimero, como si algo en la oscuridad se resistiera a dejarme pasar. Un aire helado y húmedo subió desde las profundidades, golpeándome en la cara como una bofetada. Me estremecí involuntariamente, y un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Encendí la linterna y dirigí su débil haz hacia el interior del sótano. La luz reveló unos escalones de madera que descendían hacia la oscuridad. Con cada peldaño la madera crujía bajo mis pies. Mis pasos sonaban en el silencio, amplificados por las paredes de piedra que rodeaban el estrecho espacio. Al llegar al fondo, lo primero que me golpeó fue el olor, un aroma rancio y metálico impregnaba el aire, mezclado con la humedad de la piedra y el polvo. Alumbré con la linterna, revelando un sótano aparentemente ordinario, lleno de herramientas oxidadas, viejas cajas apiladas en los rincones, y muebles cubiertos con sábanas polvorientas. Me relajé un poco al ver que no había nada particularmente extraño en la primera inspección. Es solo un sótano como cualquier otro, pensé. Y entonces, lo vi, allí, en la parte más alejada del sótano, medio oculta en la penumbra, había una puerta metálica. Era completamente diferente de cualquier otra cosa en la casa, no encajaba. Estaba hecha de un material pesado, desgastado por el tiempo, pero aún así imponente, como una puerta de búnker o algo sacado de otra época. Lo más extraño era que no aparecía en los planos de la propiedad que había revisado antes de venir. Me acerqué, sintiendo un hormigueo desagradable en la nuca, como si algo o alguien me estuviera observando. Cada paso que daba hacia esa puerta aumentaba la presión en mi pecho. A medida que me acercaba, los susurros comenzaron de nuevo. Esta vez eran más claros, más fuertes. Pero no lograba entender lo que decían. Parecían provenir de todas partes a la vez, como si las mismas paredes estuvieran murmurando entre ellas, compartiendo un secreto que yo no debía escuchar. ¿Qué demonios es esto?, dije, mientras mi mano rozaba la superficie metálica de la puerta. Estaba helada al tacto, mucho más fría que el aire a su alrededor. Con un esfuerzo, empujé la puerta. El chirrido que emitió sonó en todo el sótano, un sonido estridente que me hizo estremecerme de nuevo. Cuando finalmente logré abrirla, lo que vi al otro lado me dejó sin aliento.
Un largo pasillo de piedra se extendía ante mí, húmedo y oscuro. Las paredes eran rugosas, hechas de bloques de piedra antiguos cubiertos de moho y líquenes. El suelo estaba cubierto por una fina capa de agua estancada, que reflejaba la poca luz que mi linterna lograba proyectar. Parecía que aquel pasillo subterráneo no pertenecía a la casa. Era mucho más antiguo, como si hubiera estado allí desde tiempos inmemoriales, mucho antes de que la casa hubiera sido construida. Mi corazón empezó a latir con fuerza, pero no podía detenerme. Algo en ese pasillo, una mezcla de curiosidad y temor me obligaba a avanzar. El eco de mis pasos era el único sonido, pero la opresión en el ambiente seguía creciendo. Mi respiración se volvió más superficial. El susurro volvió, pero esta vez fue más fuerte, más cercano. Parecía que las voces estaban justo a mi lado, rodeándome, hablando en un idioma que no podía entender. Traté de ignorarlo, convencido de que era solo mi mente jugando conmigo. Avancé unos metros más, cuando mi linterna parpadeó. Un segundo de oscuridad total. Sentí mi corazón detenerse por un momento. Cuando la luz volvió, lo escuché por primera vez, un sonido suave, casi imperceptible, como uñas arañando la piedra. Me quedé inmóvil, mirando el pasillo con la luz de la linterna. No había nada allí, al menos nada que pudiera ver. «¿Hay alguien ahí?», grité, mi voz temblaba más de lo que hubiera querido. El sonido de mis palabras se perdió en el eco, rebotando en las frías paredes de piedra. No hubo respuesta, solo el rasguido. El miedo empezó a apoderarse de mí, haciéndome sentir vulnerable en aquella oscuridad subterránea. Miré hacia atrás, hacia la puerta metálica por la que había entrado. Tal vez era momento de marcharse, dejar el sótano sin explorar más. No necesitaba una evaluación completa, y nadie me culparía por omitir esa parte del informe. Pero algo, ya fuera la curiosidad o una fuerza invisible, me impulsaba a seguir adelante. Y entonces, la linterna volvió a parpadear, esta vez más rápido, como si la batería estuviera fallando. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, mientras las sombras se volvían más densas, más evidentes. Me giré bruscamente, enfocando la linterna hacia el fondo del pasillo. No había nada allí, pero podía sentirlo, podía sentir que algo estaba observándome. El sonido del rasguido se convirtió en un galope frenético. Algo venía hacia mí con una velocidad espantosa. Lo sentía en el aire, lo escuchaba en el agua chapoteando, como si cientos de pequeñas patas se movieran rápidamente por el suelo empapado. «Dios mío», dije en un tono apenas audible, mientras un sudor frío cubría mi piel. Quería correr, quería salir de allí, pero mis piernas no respondían. La linterna parpadeó por última vez y se apagó. Ya no podía ver nada, no podía escuchar nada más el sonido de uñas largas arañando la piedra, cada vez más rápido, cada vez más agudo, hasta que pareció estar justo junto a mí. El miedo me había paralizado. Y en esa parálisis, lo supe. Algo estaba allí, algo que podía oler mi pánico, algo que se alimentaba de él. Mi cuerpo temblaba, y mis manos se aferraron a la pared de piedra, tratando de encontrar algún tipo de apoyo en la fría roca, pero no había escapatoria. El rasguido se detuvo de golpe, sumiendo el túnel en un silencio total. Era como si el mundo se hubiera detenido. Pero entonces, sentí algo rozar mi pierna. Algo suave, pero firme. No me atreví a mirar hacia abajo. «Por favor», grité en un arranque de desesperación, pero mi voz no encontró respuesta. Y entonces lo sentí. Un peso en mi pecho, como si algo se hubiera deslizado desde las sombras y se hubiera posado sobre mí. Podía sentirlo, cada segundo más pesado, más sofocante. Intenté gritar de nuevo, pero mi voz se ahogó en mi garganta. En el fondo de mi mente, algo hizo clic. Sabía que no saldría de allí. Sabía que nadie volvería a verme. El pánico me invadió por completo, estaba atrapado en una oscuridad eterna, sin ninguna esperanza de salida. El galope frenético volvió, esta vez rodeándome. No podía verlo, pero lo sentía moverse a mi alrededor, cada vez más cerca, hasta que el sonido se mezcló con el latido de mi corazón. Y en ese momento, supe que era el final.
La oscuridad me engulló por completo. Días después, algunos vecinos comentaron que habían visto a un hombre entrar días antes, pero nadie lo había visto salir. El banco intentó contactar a Carlos varias veces, pero no hubo respuesta. Su coche seguía estacionado frente a la propiedad, cubierto de una fina capa de polvo, como si hubiera sido abandonado a toda prisa. Nadie quiso investigar demasiado. La casa siempre había tenido una reputación extraña, y ahora, solo sumaba una desaparición más a su oscuro historial. Y así, la casa siguió esperando por el próximo que se aventurara en entrar en su dominio. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.